Inicia juicio contra privadas de libertad que mataron a 46 reclusas en Támara. Y en Día Internacional de Violencia contra las Mujeres, piden saber por qué las mataron y quién ordenó la entrega de armas. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones femeninas salen a las calles, piden justicia, igualdad y un país seguro. Precandidata diputada del Partido Nacional llega al CONADE a pedir protección por amenazas recibidas. Honduras retrocede en el avance de la igualdad de género. El mercado laboral se restringe para las mujeres, revela informe del COEP. Estado de excepción cae en ilegalidad al no ser aprobadas las últimas 3 ampliaciones en el Congreso Nacional y no ser publicada en la Gaceta, advierten juristas. El precio del café alcanza histórico precio de $300 por quintal y sectores llaman a tomar la noticia con prudencia para evitar derroche. Avance de la dinastía de Daniel Ortega debe alertar a Honduras para evitar caer en acciones antidemocráticas. Ortega sigue afianzando su poder con los militares y la policía. Juez en Estados Unidos cierra caso contra Trump por asalto al Capitolio. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, organizaciones feministas llegaron este lunes hasta la Corte Suprema para exigir justicia y un cese a la impunidad en los casos de femicidios. Hasta la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de demandar una cosa que ya no queremos que sea un sueño, sino una realidad, que es el acceso a la justicia para las mujeres. Nos atendió la magistrada Gaudí Bustío junto con la inspectora de tribunales, la abogada Sandra Rodríguez y de la Oficina de Género, Gracia María, y nuestro planteamiento es que la Inspectoría de Tribunales pueda darle seguimiento a la denuncia que existe contra los funcionarios del Poder Judicial, porque hemos interpuesto denuncias y queremos tener una respuesta. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes. ¿Qué fecha tenemos hoy? 25 de noviembre y debuta en TN5 Estelar Luz Madrid. Nuestra compañera Cristina Rodríguez goza de un periodo merecido de vacaciones. Así que bienvenida Luz. Muchas gracias. Que está en el Frente a Frente y está en el TN5 matutino, los días sábados con el periodista Ramón Matute, que también está de vacaciones. Por eso ustedes ven a Ulises Aguirre todos los días desde las 5:30 de la mañana. Bienvenidos todos. La noticia del día es presentada por Claro. Llegó el Red Sale de Claro. Llévate los mejores smartphones al contratar tu plan postpago. La secretaria de la Mujer también exigió este lunes una mayor diligencia de los operadores de justicia para investigar y sancionar todo acto de violencia basada en género. Trabajamos en la prevención de la violencia. Hoy nos manifestamos públicamente, sobre todo demandando la atención del sistema de justicia del país, los operadores de justicia, para no seguir alimentando la impunidad. La violencia contra las mujeres no debe continuar dañando a la sociedad hondureña como lo ha hecho históricamente. La funcionaria solicitó reformas al Código Penal y la correcta implementación de las leyes vigentes que contrarresten la violencia en sus múltiples expresiones contra la mujer. La presidenta de la Corte Suprema respondió que desde el Poder Judicial trabajamos incansablemente para garantizar justicia y proteger sus derechos. Juntas somos más fuertes. La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable y debe terminar. Rebeca Raquel llamó de manera enérgica a trabajar con firmeza en la erradicación de la violencia que, admite, sigue siendo un terrible flagelo para mujeres y niñas en el país. Señaló que la violencia contra la mujer no solamente es un problema de seguridad pública, sino una grave transgresión a los derechos humanos, al recalcar la necesidad de avanzar en la construcción de una justicia con igualdad de género. Representantes de organizaciones feministas lideradas por la designada presidencial Dori Gutiérrez llegaron también este lunes hasta el Ministerio Público, donde fueron recibidas por el fiscal general Joel Zelaya. Se iría por darle justicia a cada una de ustedes
porque se lo merecen. Voy a recibir a una comisión que ustedes traen y vamos a pasar arriba y les vamos a entregar las estadísticas que tenemos de todos los casos que judicializamos. Y los voy a dejar aquí con la vicepresidenta, quien me escribió, para poder recibirles. Bueno, muchas gracias, compañeras. Es histórico que el fiscal general salga aquí. Todos los años que hemos venido a plantones nunca nos ha recibido el fiscal general. Y yo creo que eso es importante y vamos a retomar todas las demandas de ustedes. Porque al igual que ustedes, queremos justicia para las mujeres. ¿Qué queremos? Justicia para las mujeres. Queremos justicia para las mujeres. Y lo hemos hecho históricamente y lo vamos a seguir haciendo. Así es que nuestro deber es presentar nuestras demandas y rendirles cuentas a ustedes de cómo vamos a darle seguimiento a lo que el señor fiscal general nos dice. Las defensoras exigieron justicia para los más de 240 femicidios registrados desde el inicio de año a la fecha, así como un cese a la impunidad de los casos que rondan un 94%. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Embajada de los Estados Unidos en el país reafirmó su compromiso para trabajar de la mano junto a Honduras para erradicar la violencia de género. Ninguna mujer debe vivir con miedo, se enfatizó en redes sociales. De su lado, la embajadora Laura Dogu informó que este lunes, en el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, realizaron la donación de 1.500 kits de recolección de evidencia para delitos de agresión sexual y equipos médicos a 27 clínicas forenses en Honduras. Juntos fortalecemos la justicia y combatimos la impunidad. No a la violencia, pidió la funcionaria estadounidense. Un día como hoy, 25 de noviembre, en el año 1999, la ONU proclamó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día como hoy es presentado por Miller Lite. Cualquier excusa es buena para juntarnos. It's Miller Time. Cada 25 de noviembre, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha tiene su origen en un trágico episodio ocurrido en 1960 en República Dominicana, cuando las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por órdenes del dictador Rafael Trujillo, un hombre que durante 30 años lideró una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Fue en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas, con el respaldo de más de 60 países, proclamó esta fecha como un llamado urgente a los gobiernos y la sociedad internacional para actuar contra la violencia de género, considerada hoy una pandemia mundial. Desde este lunes 25 y hasta el próximo viernes 29 de noviembre, la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias en materia de criminalidad organizada y corrupción desarrollará juicio para 8 privadas de libertad, integrantes de la pandilla 18, acusadas por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida por suponerlas responsables del asesinato de 46 privadas de libertad, hecho ocurrido el 20 de junio de 2023. Previo al inicio del juicio, el tribunal admitió 94 medios de prueba del Ministerio Público, documentales, periciales y testificales. Las imputadas son Claudia Lemus, Levia Rodríguez, Cherry Guevara, Heidi Palma,
Karen Ávila, Leila Figueroa, Susana Leiva y Franci Chavarría. En esta causa se incluye Arleni Guerra. No obstante, su defensa solicitó postergar el juicio para una fecha próxima. Las acusadas utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, prohibidas y permitidas, y en tan solo 7 minutos habían cometido la masacre en contra de 46 privadas de libertad, 18 de ellas calcinadas. ¿Quién ordenó matarlas y por qué? ¿Quién dio las armas? Son algunas de las preguntas que hacen las organizaciones de mujeres y la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, al iniciarse este lunes el juicio por el caso del crimen de 46 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara. Un hecho que tiene más sombras que luces, aseguran. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue recordado en Honduras exigiendo un cese a los femicidios y particularmente justicia en un caso emblemático que llenó de luto a todo el país. La masacre de las 46 privadas de libertad ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, PNFAS. Yo llamo a la reflexión aquí que no solo son las autoras materiales, no son las mujeres que eran parte de una estructura criminal que cometieron esos crímenes. Creo que también la justicia debe alcanzar para los que fueron cómplices dentro de esa institucionalidad, dentro de ese instituto penitenciario. La solicitud de Alvarado está a tono con recientes declaraciones emitidas por la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, para quien la masacre en PNFAS no fue una simple riña entre grupos delictivos contrarios, y es inverosímil creer que ellas actuaron solas, al tiempo que exigió conocer dónde están los autores intelectuales y si ya fueron incluidos en la investigación. Al respecto, en la Fiscalía se informó que este lunes presentaron 97 medios de prueba que demuestran la participación de las 9 pandilleras en la masacre y que le siguen la pista a los autores intelectuales. Que hoy inicia el juicio oral y público de las personas que inicialmente el Ministerio Público puede comprobar junto a las investigaciones de que participaron en la muerte y los intentos de muerte de otras privadas de libertad. Esto no quiere decir que nos hayamos detenido, por el contrario, seguimos investigando y esperamos en un futuro cercano poder ampliar el requerimiento fiscal o presentar nuevos requerimientos fiscales ya con autores intelectuales. De acuerdo con el Ministerio Público, para cometer los ilícitos, las acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal armas de fuego de uso prohibido entre fusiles subametralladoras e incluso un arma perteneciente a la Policía Nacional, tal y como lo había denunciado el 4 de julio pasado Yulisa Villanueva en el foro Frente a Frente. En el Comité de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, exigen se investigue a todos los entes de seguridad involucrados. Bueno, el Instituto Nacional Penitenciario es una de ellas. Todos los que en ese momento del hecho tenían una responsabilidad institucional en nombre del Estado de Honduras. Cada una de ellas tiene que ser parte de este proceso investigativo que nos arroje información de qué es lo que pasó. A nivel mundial, Honduras es el único país donde se registran muertes por amotinamiento en un centro penitenciario femenino en los últimos 20 años. 23 internas murieron calcinadas o sofocadas por el fuego y otras 23 murieron por armas de fuego o arma blanca. De ellas, 24 tenían condena o sentencia firme y 22 estaban en calidad de procesadas. Las defensoras de derechos humanos claman justicia y lamentan la pérdida de la vida de 46 hondureñas que se encontraban bajo la tutela del Estado, por lo cual no descartan los próximos meses presentar el caso ante instancias internacionales. La precandidata diputada nacionalista Sara Zavala solicitó este lunes medidas de protección ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, para salvaguardar su integridad física y la de su familia tras la agresión física que fuera objeto por un integrante de los colectivos de Libre cuando realizaban la presentación de planillas ante el Consejo Electoral. Hemos acudido esta mañana al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a interponer la formal queja, ¿verdad? Con el fin de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pueda continuar con las diligencias necesarias, ¿verdad?, en pro del respeto de nuestras garantías constitucionales y nuestros derechos fundamentales, ¿verdad?, como es uno de los derechos tan importantes, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, ¿verdad? Creemos que con estos actos violentos que se han suscitado en los últimos días se han socavado estos derechos, ¿verdad?, nos hemos visto vulnerados. Zavala aseguró que su vida corre peligro y llamó a las autoridades encargadas de los procesos electorales en el país para que garanticen unas elecciones democráticas en paz y tranquilidad.
Mire usted lo que está pidiendo la policía. En el caso que el Congreso Nacional ya no siga ratificando las ampliaciones del estado de excepción. Seguramente esta semana el Congreso va a ratificar 3 PCMs ampliando el estado de excepción, pero ya han advertido que serán los últimos, que a partir del 5 de enero de 2025 ya no seguirán ratificando ampliación del estado de excepción. Pues bien, la policía está pidiendo reformas penales, una iniciativa amplia que ya está en el Congreso Nacional para ser más eficientes si el Congreso decide no ratificar más la ampliación del estado de excepción en Honduras. Atentos a esta noticia de interés para todos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, la gran final de La Voz Urbana Catracha 2024 fue un éxito rotundo. Este domingo 24 de noviembre por Canal 5, El Líder, se vivieron 2 horas de pura emoción y talento en la gran final. Una noche cargada de emociones para conocer al ganador de La Voz Urbana Catracha. 2 horas de pura emoción y talento se vivieron en la gran final de La Voz Urbana Catracha. Una noche infartante donde Giza logró llevarse el triunfo después de una reñida contienda con Billy y Gabriel. Los 3 participantes demostraron a lo largo del reality por qué merecían alzarse el premio mayor. Y fue en este último programa donde se les llevó al límite, enfrentándolos en el desafío decisivo: interpretar la canción con la que debutaron y presentar un video musical que ellos mismos produjeron con su canción original. Al final, los jueces Minor MC, Jennifer Funes y Oliver Martínez, con la participación especial de DJ Pimbo, tuvieron un voto importante para conocer al ganador. El público también jugó un papel fundamental con su voto digital, alcanzando más de 865,000 votos. Giza se coronó como el ganador, cautivando a los jueces y al público con su talento inigualable. Se llevó un premio impresionante de 73,000 empiras en efectivo y la gran oportunidad de compartir escenario con el legendario Residente en su concierto del próximo 29 de noviembre. Además, recibió un acuerdo de distribución mundial de 5 canciones con Warner Music a través de la distribuidora ADA, donde se impulsará la evolución del artista con un acompañamiento permanente en la distribución de 2 lanzamientos, con gira de promoción para Centroamérica y posibilidades de más sorpresas. Este evento no solo destacó el esfuerzo de los concursantes, sino el apoyo fundamental que brindan Televicentro y emisoras unidas a los artistas, promoviendo y celebrando el talento local en Honduras. Una gran noche para la música urbana. Recuerda que puedes revivir los mejores momentos de esta gran final en la app y web de Televicentro en su sección de TVC Play. Lo positivo se encuentra en Intibucá, donde 109 jóvenes se gradúan como administradores de finca de café, catadores y baristas. La noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó el Black Sale Month de Fotón con las mejores regalías y precios para ti. Distribuido por Impesa. Han finalizado el proceso de formación técnica vocacional 109 jóvenes de 5 departamentos en el occidente del país, en catación, barismo, administración de fincas cafetaleras. Han sido 80 horas de valores. Ellos en su mayoría son hijos de productores de café. Nosotros somos una zona cafetalera y estoy en representación de los jóvenes que recibimos lo que es el curso de catación y barismo. Nosotros iniciamos con un grupo de 18 jóvenes, 2 grupos que nos preparamos en lo que es asistentes de control de calidad, también en lo que era elaboración en métodos y en máquinas igualmente del café. Bueno, tenemos jóvenes de las diferentes zonas cafetaleras, de la zona de Mercedes en Ocotepeque, El Rosario. También tenemos jóvenes de Corquín, Copán, jóvenes de Belén, de San Andrés, de Hualcince. También tenemos jóvenes de la zona de Mazaguara, Intibucá, de la zona de Chinacla y La Estanzuela en Marcala. Ellos creen en construir oportunidades y en relación con cooperativas y socios estratégicos,
culminan con un plan de negocios, el que les permitirá accesar a un capital semilla e insertarse con éxito en el campo laboral o establecer su propio negocio. Estamos tratando de hacer una dinámica de fondos revolventes que permita al joven que se vaya empoderando, haciendo responsable de su propio fondo y que con esto le demos la seguridad y veamos el arranque, la puesta en marcha del emprendimiento y del negocio. Son 36 iniciativas de emprendimientos y estos jóvenes logran detectar los más exquisitos aromas del grano aromático, el que mueve la economía del país. Desde el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. Más de 50 menores de 30 años, mire qué noticia esta. Más de 50 menores de 30 años mueren al mes víctimas de la violencia en Honduras. Ante ello, la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez socializó con representantes de algunas secretarías de Estado el flagelo, así como la implementación del Plan Nacional de Respuesta para la Prevención Según de el Violencia. monitoreo de medios que nosotros realizamos en lo más visible de la violencia, al cierre del último mes, desde el año 2022 son más de 1.700 niñas y adolescentes y jóvenes que han perdido la vida de forma violenta. Solo en el mes anterior fueron 43 las personas entre las edades de 0 a 30 años que perdieron la vida de forma violenta. Esto pues nos llama sumamente la atención y a las organizaciones de sociedad civil nos mantiene pues sumamente preocupados y en vista de pues siempre estamos de la manera anuentes a poder articular esfuerzos con instituciones de gobierno. Por otro lado, estamos fortaleciendo, como les digo, con el Ministerio Público para identificar los agresores y que el sistema operador de justicia dicte las medidas de captura, investigación y sentencia que haga justicia para los niños y las niñas en nuestro país. Medina y Cuello indicaron que en conjunto buscan impulsar las acciones y estrategias para atender esta grave problemática. Si el estado de excepción no se implementa en el próximo año, el Congreso Nacional deberá aprobar algunas reformas penales para enfrentar a la criminalidad en el país que van desde la tipificación a las maras y pandillas como grupos terroristas, regulación de las billeteras electrónicas y registros en el uso de la telefonía celular, entre otras según las autoridades policiales. Usted anda con un arma de fuego, yo lo puedo detener por portación ilegal si usted no presenta su permiso. Si usted anda en posesión de una cantidad de droga, yo lo detengo por suponerlo responsable de tráfico de drogas o en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Pero cuando hay una extorsión, si usted no interpone una denuncia, yo como Policía Nacional no puedo darle seguimiento a ese caso porque definitivamente el fiscal lo que primero que me pide es dónde está la denuncia del perjudicado para hacer las investigaciones pertinentes ahí. Queremos que de oficio y en materia sea un delito de orden público. Suazo reiteró que el estado de excepción les ha permitido enfrentar de buena forma la criminalidad en el país. La situación jurídica del estado de excepción tiene contra las cuerdas al gobierno, pues las últimas 3 ampliaciones no han sido aprobadas en el Congreso ni publicadas en el diario oficial La Gaceta, advierten los analistas, mientras el CONADE insiste en que esta medida debe ser suspendida por tener pobres resultados y muchas denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos. Pero el ministro de Seguridad insiste en que van bien, que hay resultados exitosos y que debe haber continuidad. Es una herramienta jurídica muy importante. En la Secretaría de Seguridad se aferran al cuestionado estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, ampliado por 17ª ocasión, pues insisten que los resultados les respaldan. Gracias a ese estado de excepción nosotros estamos logrando un significativo descenso en la tasa de homicidios, y no lo dice la Policía Nacional, lo dice diferentes instituciones. Hemos incautado ya casi 11 toneladas de cocaína. Gracias al estado de excepción hemos sacado de circulación alrededor de 15.000 armas de fuego. Sin embargo, ese esfuerzo podría ser infructuoso porque el hecho que la herramienta jurídica no haya sido aprobado en el Congreso Nacional desde agosto de este año puede ser un argumento válido para que los abogados pidan la actividad penal defectuosa para poner en libertad a las personas capturadas durante ese periodo. No adquiere
todos los requerimientos legales que se establecen para que se suspendan los derechos constitucionales. En tal sentido es que puede ser un argumento válido para que los abogados puedan pedir la actividad procesal defectuosa, que realmente se ponga en libertad a estas personas que han sido capturadas. Entonces el esfuerzo de la policía termina en nada. Ese vacío se pretende revertir con la aprobación de las últimas 3 ampliaciones en el Congreso Nacional, donde se han intensificado los cabildeos. Una petición que nos han hecho los policías de que se apruebe en el Congreso. Espero que cuando llegue o cuando esté en debate todos estos procedimientos, todas estas leyes, todos sintamos que lo hagamos con el amor al país. A eso se suma la petición del CONADE de quitar la medida al argumentar que hay cerca de 700 quejas por actuaciones y abusos de funcionarios policiales durante el estado de excepción. Un papel en blanco para la policía para violar garantías constitucionales, pues hay más denuncias reveladas de ciclos CAT de periodistas de Centroamérica. Por ejemplo, allanamientos de morada durante la noche sin previo aviso, detenciones ilegales por una parte, pero también la pérdida de objetos durante las intervenciones. Sin embargo, el secretario de Seguridad espera reunirse y cruzar información con el CONADE para proceder contra funcionarios policiales si cometieron abusos. Darnos con el CONADE para discutir estos temas, pero 700 quejas de 1.3 millones de acciones policiales que hemos realizado desde el 6 de diciembre de 2022 demuestra que nosotros estamos aplicando de manera responsable. El funcionario asegura que al cruzar la información determinarán si esos agentes que cometieron abusos aún siguen en la institución, porque muchos salieron por similares actuaciones. Es un tema complejo, Posiblemente hubo funcionarios policiales que, valiéndose del estado de excepción, han cometido errores, y errores con premeditación y alevosía. Por eso la gente reclama y la sociedad civil reclama abusos de la autoridad policial. Pero en términos de país, este tema de la seguridad ciudadana no debe verse desde la perspectiva de la conveniencia político-partidaria y sectaria. Creo que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de determinar y reflexionar si conviene o no la ampliación de esta medida del estado de excepción, y que el estado de excepción no se convierta en una política del gobierno de Xiomara, porque el estado de excepción, según nuestras leyes, es para casos específicos, pero si la mantenemos permanentemente es que algo está débil y está fallando. Pero los partidos políticos todos tienen la obligación de analizar y tomar decisiones no en función de intereses de lo que más me conviene como partido político, sino en función de los intereses de la seguridad de Honduras. Ahí están los extremos. Lo que dice la policía, que posiblemente la reducción de casos de homicidios que se ha venido materializando este año se vea afectada si ya no se amplía más el estado de excepción. Pero también las organizaciones de derechos humanos y algún sector de la sociedad civil habla de que esto lo aprovecha la policía para cometer serias violaciones a los derechos humanos. Que el Estado de Honduras, a través de nuestros diputados, con la certidumbre de lo que más le conviene al Estado y a nuestra sociedad, tome la decisión. Sí, ya no más estado de excepción o lo amplían. Esto es muy importante. Bueno, a propósito, la ampliación del estado de excepción es objeto de intensos debates en las redes sociales por la polémica, porque despierta una controvertida polémica esta decisión recurrente del gobierno de Xiomara.
La petición del UFERCO de 34 acciones de prejudicialidad en contra de diputados y exdiputados del Partido Nacional ha entrado en nivel de secretividad en la Corte Suprema. Y según los juristas, se está frente a una guerra jurídica en contra de un partido político, mientras los nacionalistas sostienen que comienza a arreciar la persecución política en su contra, pero en Libre aseguran que ha llegado la hora de pagar cuentas. La Unidad Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que el caso que presentó el viernes de las 34 diligencias prejudiciales contra diputados y exdiputados se mantenga en secreto, situación que cuestiona este abogado penalista. No debería estar así. Realmente creo que como ciudadanos y como pueblo hondureño, como abogados que somos, tenemos derecho a saber realmente qué es lo que está pasando. Pero como vuelvo y le manifiesto, ¿verdad? Esto prácticamente lo que se ve ahí es una guerra judicial por parte del gobierno de turno contra la oposición. Sin brindar muchos detalles, el fin de semana el jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, confirmó que el caso fue investigado por la extinta Maxi. Santos evitó dar nombres, aunque en el Partido Nacional tienen sus sospechas. Bueno, recordemos que Libre tiene su agenda. Parte de sus accionar ante el rechazo contundente del pueblo hondureño es, por un lado, que perseguir a la oposición, y lo único que tiene es la instrumentalización de la justicia. Díaz interpreta este hecho como un mecanismo de extorsión para que diputados nacionalistas inclinen su apoyo en el Congreso para la aprobación de temas como la Ley de Justicia Tributaria, adendas de los contratos de energía, entre otros. Sin embargo, este diputado de Libre opina lo contrario. Hoy, que tienen que pagar todas esas cuentas pendientes contra el pueblo hondureño, argumentan que es persecución política. Tienen que entender que la justicia ha llegado. Hay un fiscal que está concentrado en devolverle la credibilidad institucional al Ministerio Público. El pueblo hondureño ha exigido justicia durante todos estos años atrás. Aunque la UFERCO lo niega, algunos sectores identificados históricamente contra la corrupción y pertenecientes al Partido Libre tienen sus reservas si en estos casos hay sesgo del Ministerio Público. Me encantaría también ver a otros que inclusive hay algunas evidencias que forman parte de estructuras de lavados de activos, etcétera, etcétera. Otros aparecen inclusive en reuniones recibiendo recursos. Si no se hace así, entonces, podría calificarse persecución política cuando es seleccionado, me explico. De acuerdo al Código Penal, las diligencias prejudiciales son solicitudes de investigación que se hace ante un juez o tribunal para iniciar intervención de comunicaciones, realización de pericias, para la toma de declaraciones anticipadas, decomiso de documentos, entre otros, y posteriormente la acción se realiza con miras a presentar uno o más requerimientos fiscales. Y ante los más recientes recursos o decomisos de cocaína en el país, autoridades de la seguridad indican que se redoblan esfuerzos en hacerle frente al crimen organizado, ya que gran parte de esta droga se estaría quedando en el país como consumo nacional. Los golpes han sido fuertes y este fin de semana en 2 operaciones se decomisaron alrededor de 600 kilos de supuesta cocaína. Con el más reciente decomiso de 27 fardos de supuesto clorhidrato de cocaína que se localizó este fin de semana en el sector de Manatí, en Santa Rosa de Aguán, son al menos 5 las operaciones ejecutadas en los últimos 15 días en esta región dirigidas al decomiso de este tipo de droga. El último cargamento, valorado en 130 millones de lempiras, se trasladó a San Pedro Sula y se encuentra bajo la coordinación de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, donde se ahonda en la investigación del caso. Cabe mencionar de que estamos investigando también para verificar a qué red pertenece estos cargamentos que se han decomisado en los últimos días, ya que son varios cargamentos que se han podido decomisar junto con detenciones, y estamos trabajando para poder investigar el vínculo delictivo de este cargamento de droga. Según las investigaciones, este decomiso está relacionado con los más de 1.600 kilos de cocaína que se transportaban en una volqueta decomisados la semana anterior en Corocito, en Tocoa, Colón. Esta droga pertenece a la misma estructura y la droga decomisada este fin de semana presenta varios logotipos que son similares a los que fueron encontrados el pasado 22 de noviembre. Se está trabajando para poder identificar a qué tipo de estructura
pertenece. Hay información ya muy adelantada. Esperemos que en su momento las autoridades correspondientes puedan tener elementos, una vez identificados a quienes pertenecen a esta droga, para presentar un posible requerimiento fiscal. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad indican que hay un mayor interés en hacerle frente al narcotráfico, ya que Honduras ya no solo es un país puente, porque gran parte de la misma estaría quedando en el territorio nacional. Fíjense que parece mentira, pero un porcentaje de esta droga se queda aquí en Honduras para ser distribuida en los diferentes sectores del país. Antes la droga solo era meramente tránsito y era pagada en dólares a los que trasiegan con ese alucinógeno. En ese sentido, hoy los narcotraficantes dejan parte de la droga para que sea distribuida en los diferentes sectores, escuelas, colegios y universidades de nuestro país. Solo este fin de semana se ejecutaron al menos 3 operaciones tendientes al decomiso de droga, donde se reporta la captura de al menos 3 detenidos, entre estos 2 nicaragüenses. Atentos, porque cuando regresemos de la pausa comercial, a Honduras comienza a preocuparle los ejemplos del izquierdista gobierno de Nicaragua, que amparados en que son democráticos comienzan a tomar decisiones que más se parecen e irrefutables a gobiernos dictatoriales. Atentos a esta noticia. Es un vecino nuestro y un vecino que influye mucho en la izquierda hondureña que no gobierna. Pero antes, el emprendedor de este lunes es para una pareja de olanchanos que ha iniciado su negocio en línea conocido como Cocoros, que se especializa en decoraciones de todo tipo y anuncian la pronta apertura de su establecimiento. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, porque cada 2.000 empiras en compras, depósitos o remesas son una oportunidad para ganar 3 millones en premios. La tormenta tropical Sara dejó graves pérdidas económicas en los sectores de granos y ganadería del departamento de Olancho, así como en la producción camaronera de la zona sur del país, ya que los productores se enfrentan a una crisis sin precedentes debido a los daños ocasionados por este fenómeno natural. En el caso pues del sector ganadero también, pues la mayoría de los productores ya habíamos sembrado pues nuestras milpas de postrera para almacenar alimentos pues para la época de verano, pero bueno, hoy tuvimos una reunión pues de alto nivel con representantes del gobierno. Para abordar esta situación se realizó una reunión de emergencia entre representantes del gobierno y productores de granos, ganaderos y camaroneros. El encuentro tuvo como objetivo evaluar los daños y coordinar acciones para enfrentar la crisis. Una reunión muy productiva donde se han logrado algunos acuerdos, ¿verdad? Que el gobierno por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha hecho con nosotros, donde se nos está prometiendo ayuda para esta situación. Durante la reunión, los productores presentaron solicitudes formales a los representantes del gobierno, enfocadas en obtener insumos y financiamiento que les permita reactivar sus actividades. Que nos ayuden, pues. No estamos pidiendo, que lo regalen nada, sino que con financiamientos a intereses bajos para poder tratar de seguir trabajando. Tanto los productores de granos, ganaderos como camaroneros se mantienen atentos a las respuestas del gobierno, esperando acciones concretas que respalden sus esfuerzos. Alex Ordóñez, Telenoticias. El avance de la dinastía de Daniel Ortega en Nicaragua debe llamar la atención en Honduras para evitar que el país emule acciones antidemocráticas, advierten los analistas, al conocer que las nuevas figuras constitucionales impulsadas por Ortega garantizan la continuidad del familión presidencial con Rosario Murillo como copresidenta y legalizar los grupos paramilitares como policías voluntarios. En Libre evitan hablar del régimen de Ortega y se centran en afirmar que sus gobiernos no son iguales. La sucesión dinástica del dictador nicaragüense Daniel Ortega está prácticamente asegurada. El poder de esa nación ya queda reservado a futuro para su esposa Rosario Murillo o alguno de sus hijos, a falta de la ratificación de la reforma constitucional en 2025, condena la organización nicaragüense PUDE.
Lo que está haciendo Ortega es planificando su sucesión dinástica y buscando cómo tener las herramientas claves que no le permita, ¿verdad?, a nadie hacer contrapeso o cualquier tipo de altercado si un día, en un dado caso, él ya no esté. Y Rosario tenga el control absoluto y pueda darle poder a sus hijos, que son, digamos, la línea sucesora y de más confianza de Ortega. Además de otorgarle la calidad de copresidenta a Murillo, también traslada al Poder Ejecutivo la coordinación de los poderes del Estado y legaliza como policías voluntarios a grupos paramilitares. Un mal precedente que debe despertar alerta en Honduras, afirma Martínez, dada la complicidad y afinidad ideológica del gobierno de Xiomara Castro con Daniel Ortega. Los modelos socialistas y principalmente las doctrinas que implementa Xiomara Castro no son beneficiosas para ningún país, y que estemos claros de que al analizar cada esto es uno de los patrones y sobre todo ver a Nicaragua como un espejo de todo lo que ha venido pasando, no solo ahorita con estas reformas constitucionales, sino toda la represión, todo el desmantelamiento institucional y del Estado. En el oficialismo evitan interiorizar sobre el tema porque dicen ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, aunque afirman que las realidades de Honduras y Nicaragua son totalmente distintas. Nicaragua tuvo una revolución armada con el Frente Sandinista. Aquí en Honduras nunca hubo una revolución armada. Creo que son realidades distintas y que se debe de respetar la autodeterminación de los pueblos, en este caso, respetar al pueblo nicaragüense. Hay quienes creen que si en este momento no se han podido emular las prácticas del autoritarismo nicaragüense en Honduras, es porque no tienen mayoría en el Congreso. Pero Raúl Pineda no descarta que a mediano plazo se pueda intentar seguir el patrón del vecino si Libre mantiene el poder en 2026. Si Libre gana la elección, es una posibilidad real por la afinidad personal y por la afinidad ideológica que tiene el gobierno actual con una especie de monarquía familiar peligrosa, porque este tipo de gobierno se fundamenta en la represión y en el militarismo. Desde el partido de gobierno cuestionan que persiste el discurso de pretender compararlos con Venezuela, Cuba o Nicaragua, cuando en Honduras está lejos de vivir una realidad como la de esas naciones. Bueno, este lunes un tramo del puente a desnivel a la altura de la colonia La Hacienda en el Boulevard Suyapa amaneció con una pintura en el asfalto y la leyenda ¿Dónde está Xiomara? Y según miembros del actual gobierno, estas son acciones propias de la oposición política. Sobre esto tenemos una reflexión de este diputado que está en pantalla, Antonio Rivera. Nada que ver, nuestro partido no lo es. Hay gente que está disgustada, muchísimos, con este gobierno. Miren, no han cumplido ninguna de las promesas de campaña. Decían que iban a venir así, y ya no viene. Decían que iban a combatir el narcotráfico, me denunciaron el tratado de extradición. La canasta básica por las nubes, la inseguridad. Hoy, que es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, fíjese usted que Honduras es el país número 1 en América Latina en más femicidios. Esta no es la primera vez que salen a la calle consignas en pintura, grafitis, mantas o volantes. En otra oportunidad, la capital y San Pedro Sula amanecieron en algunos tramos tapizados con una especie de afiches con la leyenda "La mitad es para el comandante". Bueno, así está Centroamérica. Así está Centroamérica, dividida entre los gobiernos de izquierda y derecha. En el momento que el precio del café alcanza precios récord en el mercado internacional, el presidente de la Asociación de Exportadores de Café, Basilio Fuchs, recomienda a los pequeños y medianos productores tomar en cuenta que en esta cosecha habrá mucho circulante en el país y que este es el momento, recuerda, de saber invertir los excedentes que queden luego de vender el grano. En nuestro país, a lo largo y ancho, el café es el producto democráticamente más repartido en nuestra bella y hermosa Honduras. Entonces sepamos qué es lo que vamos a hacer, tanto con nuestras fincas, con nuestras inversiones personales.
Los productores, por su lado, le piden a los exportadores, torrefactores e intermediarios que cambien su versión de compra y que en tiempos como estos de buenos precios paguen lo justo por el grano antes, dicen, que se muera la caficultura nacional y ya no tengan que comprar ni a quién comprarle. El precio del café en el mercado internacional cierra con una cifra histórica de $300 por quintal, un hecho que en Honduras podría tener también un buen impacto en la generación de divisas, según el gobierno, pero del lado de los pequeños y medianos productores. Esa cifra no baja a sus bolsillos porque las grandes ganancias se quedan entre los exportadores y los intermediarios. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7.000, 70.000 o hasta 700.000 lempiras. Así cerró al mediodía de este lunes el precio del café en la Bolsa de Nueva York, un número histórico y récord para la caficultura nacional. También es muy alentador saber que esta dinámica de precios positivos se puede mantener en los próximos 5 años en el mercado del café a nivel del mundo por 3 factores: la creciente demanda, la poca producción de algunos países. Con $300 promedio el quintal de 100 libras de café, Honduras también podría tener este año un ingreso récord en divisas. Para iniciar en términos de divisas, si los precios se sostienen arriba de $300, podemos hablar de cifras récord cercanas entre 1.600 a 1.800 millones de dólares con la producción que está pronosticada, ¿verdad? Fácilmente. Hasta aquí todas son buenas noticias. La mala, dicen los pequeños y medianos productores, es que este precio no llega a sus bolsillos, pues intermediarios y exportadores les llevan el café como si el quintal estuviera a $150 o $200 en el mercado internacional. La queja generalizada de todo el país es que a lo interno no se está dando un precio justo, muy distante de lo que debería de ser. Y le pedimos también a los exportadores que por favor nos paguen unos precios justos, dignos, para poder salir de vuestras deudas, porque en la caficultura venimos una situación bastante difícil y la esperanza de nosotros, los productores de café, es este año. Porque aquí los vienen a pagar bien barato el café. Margarita Ortiz no sale en el video, puso la cámara al contrario y quizás no sabe manejar el celular, pero sí sabe entrar y salir a los precios del quintal de café en la Bolsa de Nueva York, y también sabe que los intermediarios locales le quieren dar gato por liebre a la hora de comprarle el café. El propósito de que el café está bien caro y ahorita lo están pagando bien barato, y nosotros necesitamos que los mantengan a un precio fijo a como está la bolsa de valores ahorita, que está como a 2.70, me cuentan a mí, no he oído, pero así dicen. Entonces nosotros lo que queremos es que la verdad las cosas se pongan a tono con todas las ONG para que los paguen bien el café. Las 120,000 familias productoras de café y el 1.000.000 de empleos temporales y directos que esta actividad genera tienen fácilmente 10 años de no tener precios justos, y según los expertos, esta buena noticia podría mantenerse por los próximos 5 años. La participación de la mujer en el mercado laboral ha registrado un severo retroceso de 8.7% en los últimos 3 años, lo que se ve reflejado en el Índice Global de Igualdad de Género, donde Honduras retrocedió significativamente, ocupando el puesto 59 de 146 economías evaluadas, según el Comité de Género del COEP. En el empoderamiento económico de las mujeres en Honduras. Una participación laboral que cayó de 48.7% en el 2021 a un 40% en el 2023. Aparte, existe una desigualdad salarial, donde las mujeres ganan en promedio un 13% menos que los hombres, con brechas que pueden llegar hasta de un 50%. Esto es un problema muy grave que afecta al país, pues el pleno empoderamiento de las mujeres podría incrementar los ingresos del país y de las familias hasta en un 22%.
De igual manera, la expresidenta del COEP indicó que se perdieron 42.000 puestos de trabajo con la derogación de la ley de empleo por hora, impactando significativamente en distintos sectores laborales, como el comercio, servicios y actividades domésticas o de limpieza. Para restablecer aquellos empleos que se perdieron cuando se derogó la ley del empleo por hora. 42.500 empleos se perdieron, señores y señoras, y no se han recuperado. Y lo estamos viendo en esta desigualdad de sueldos y de oportunidades para las mujeres. Se han presentado propuestas sin éxito. Se han quedado en promesas y más promesas. Y al final, la gran perjudicada es la familia hondureña. El desempleo es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país y las mujeres continúan enfrentando más barreras de acceso a las oportunidades, pues representan el 53% de la población y el 38% son jefas de hogar, pero su participación en el mercado laboral es menor que la de los hombres. El último informe de la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina o Consejo Económico para América Latina, en donde indica que Honduras es el país con más pobres en América Latina, debe ser analizado con cuidado, sostiene el director del INE, Eugenio Sosa, quien defiende que en el gobierno de la presidenta Castro está bajo en 12% al invocar los escenarios de pandemia y pospandemia de la COVID-19. El 56% de los hondureños está en pobreza. Este indicador aumentó cerca de 1% al cierre del 2023 en comparación al 2019, según informe de la CEPAL, en el que concluyen que Honduras es el país con más pobres en Latinoamérica. Significa que no estamos saliendo de los niveles de pobreza y no estamos generando empleo y las condiciones que necesitamos. Este estudio compara los números de antes y después de la pandemia del COVID-19 y por eso no se destaca la reducción de casi 12% de la pobreza que se ha dado en el gobierno de la presidenta Castro entre 2021 y 2023, defiende el director del Instituto Nacional de Estadísticas. Y efectivamente, el informe de la CEPAL detalla que en 2021 el índice de pobreza era 67.8 y para 2023 cerró en 56%, un 11.8% de disminución, pero indica que comparado al 2019 o en la prepandemia, la pobreza es mayor. Se ha reducido a 11,8, casi los 12 puntos en el marco de la CEPAL. Por eso es correcta la afirmación que hizo la presidenta en Naciones Unidas, cuando dijo, en mi gobierno no, se ha reducido 12 puntos porcentuales la pobreza. Y antes de la pandemia, ¿qué encuentra? Que Honduras tiene en el 2023 un punto todavía arriba para volver, digamos, a una situación prepandémica. Pero para este economista ese fue un efecto lógico que tenía que pasar después del encierro durante el 2020, la etapa más crítica del COVID-19. Por lo tanto, está lejos de ser un logro del gobierno. Esta misma gente retornó otra vez a sus actividades anteriores y es natural, entonces también no es ningún logro del gobierno tampoco que la pobreza se haya reducido. Simplemente la gente volvió a sus actividades anteriores y volvió a su precariedad, porque al fin y al cabo la gente sale a trabajar de lo que encuentre, ¿verdad? Según algunos economistas, la economía debe crecer entre 6 y 8% anual de forma sostenida para cambiar los niveles de pobreza que hay en el país. Necesitamos crecer permanentemente entre 7 y 8 para hacer cambios reales en la reducción de la pobreza y la desigualdad, generar empleos dignos, formales y sobre todo bien remunerados, pero hasta el momento poco nada se ha hecho. La CEPAL también indica que se registró una caída del ingreso per cápita de los hogares y del ingreso del trabajo, cifras que reflejan el deterioro económico de los hogares hondureños. Reservas internacionales siguen cayendo a causa de la incertidumbre.
A pesar de las medidas tomadas por el Banco Central de subir la tasa de política monetaria y flexibilizar la depreciación de la moneda, las reservas internacionales continúan cayendo hasta los 6.554 millones de dólares a la fecha, sumando una pérdida de 1.000 millones en lo que va del año, debido a que persiste la incertidumbre política y económica, asegura Alejandro Cafati, oficial de política económica del COEP. En este momento lo que está reflejando un tema de incertidumbre entre los agentes económicos, particularmente los inversionistas internacionales, y no vamos a esperar que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana mientras se sigan dando los mismos mensajes políticos y económicos erróneos de parte de las autoridades competentes. Cafati agregó que es urgente que las autoridades de gobierno definan una estrategia para reactivar el sector agroalimentario, porque en los últimos 4 años ha estado rezagado y eso se está traduciendo en una constante disminución de las exportaciones. Y en educación financiera le mostramos algunos consejos para un mejor manejo de sus finanzas personales. Educación financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. Tener clara la situación de las finanzas. Hay quienes ven la botella medio vacía y otros medio llena. Esa objetividad no debería existir en finanzas. Hay que ser lo más objetivo posible para saber en qué situación está cada persona o empresa y desde ahí poder tomar decisiones realistas para mejorarla. Hacer un presupuesto y ceñirse a él. Muchas veces cuesta discernir qué gastos son imprescindibles. Por ejemplo, el pago de los consumos domésticos, el alquiler, la cuota de la hipoteca o la compra de alimentos, y cuáles prescindibles, como adquirir moda, salir a cenar o disfrutar de un viaje. Tener un fondo de emergencia es imprescindible. Se avería la lavadora, hay un problema médico que no está cubierto, un viaje ineludible por algún compromiso. Es recomendable contar con una bolsa de dinero para poder afrontar los imprevistos sin que eso suponga un roto en las finanzas. Antes de ir a la pausa comercial, atentos porque aparece una nueva y peligrosa amenaza de lluvia para las zonas norte y oriente del país. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de regreso con ustedes después de la participación en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, que cerró con acuerdos de financiación, transición energética acelerada y lo más esperado, los mercados de carbono regulados por la ONU. Mientras, pues no tengo buenas noticias para la región nororiental del país, porque hay un sistema de baja presión que se irá fortaleciendo a lo largo de la semana, y para este fin de semana y el inicio de la próxima, este sistema estará bastante organizado, y aunque ya no tendrá posibilidad de desarrollarse a una depresión, pero como una baja presión intensa estará dejando fuerte actividad lluviosa en el departamento de Gracias a Dios, parte de Colón y la costa norte del país. Repito, cierre de esta semana, inicio de la próxima. Para estas próximas 24 horas, es decir, esta jornada de martes, mire usted la posibilidad de lluvia fuerte en toda la costa norte del país, producto justamente de los vientos acelerados que arrastran humedad. Hay una cuña anticiclónica que está empujando humedad, y estos son los valores que se estarán registrando a lo largo de toda la costa norte y hasta, gracias a Dios, justamente por esta humedad, repito, que deja este sistema y que precisamente tendrá valores importantes en zonas de el norte de Cortés hacia Puerto Cortés. Esperamos en Cuyamel, por ejemplo, 52 milímetros, casi 76 milímetros en sectores de Puerto Cortés. Tela también con valores importantes de 40, La Ceiba cercano a los 40, y se estira hasta, gracias a Dios, esperamos en Dos Bocas 37, en Puerto Castilla, valores elevados también cercanos a los 50, Trujillo. Así que son acumulados para esta jornada de martes, pese al anuncio que ya les hago de las lluvias hacia el fin de semana. Así que a esperar temperaturas bajas en la costa norte, muy agradables, todo lo contrario en el sur con 35 grados Celsius, y la región central también con corrientes frescas que nos dejan temperaturas agradables. 3.6 milímetros el oleaje al norte de Gracias a Dios y Colón, un poquito de precaución, y a la salida del Golfo de Fonseca 2.5 metros. Tomen en cuenta ese pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.
Buenas noches, gracias por su sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones femeninas salen a las calles, piden justicia, igualdad y un país seguro. Inicia juicio contra privadas de libertad que mataron a 46 reclusas en Támara, y en el Día de No Violencia contra las Mujeres piden saber por qué las mataron, quién ordenó la entrega de armas. Honduras retrocede en el avance de la igualdad de género. El mercado laboral se restringe para las mujeres, revela informe del COE. El precio del café alcanza histórico precio de $300 por quintal y sectores llaman a tomar la noticia con prudencia para evitar derroche. Avance de la dinastía de Daniel Ortega debe alertar a Honduras para evitar caer en acciones antidemocráticas.